Nafin ha transferido ya a la tesorería de la Federación más de 10,000 millones de pesos provenientes de los fideicomisos tan cuestionados que tramitó el Poder Judicial en años pasados. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que Nacional Financiera, Nafin, transfirió a la tesorería de la Federación más de 10,000 millones de pesos que estaban resguardados en fideicomisos administrados por el propio Poder Judicial. Lo grave, lo que denuncia el Consejo de la Judicatura, lo que ellos dicen que es grave, es que esa transferencia se hizo sin su consentimiento y sin que hubieran emitido instrucción alguna. Es lo que dice el Consejo de la Judicatura. Recordemos que está presidido por Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Por eso el Consejo decidió emprender un proceso de conciliación y poner en marcha una estrategia legal para responder. Dice el Consejo de la Judicatura que sin su consentimiento retiraron 10,000 millones de pesos de los fideicomisos para entregárselos a la tesorería de la Federación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también hizo referencia acerca de esto y dijo: a ver, ¿cómo fue posible que cuando se retiraron fondos de estos fideicomisos para entregárselos al INE, pues nadie dijo nada? Y ahora que estos fideicomisos, este dinero, 10,000 millones de pesos, se van a entregar al ISSSTE para beneficio de los trabajadores del Estado, ahora sí, el Consejo de la Judicatura, presidido por Norma Piña, pues sale a reclamar que esa transferencia financiera se hizo sin su consentimiento. Y yo pienso, bueno, pero está el consentimiento del pueblo, que es quien manda. ¿Qué otro consentimiento debería de solicitar la presidenta o el gobierno federal para transmitir estos fondos que ya fueron aprobados por diferentes instancias, la transferencia de estos fondos? Más allá del desenlace legal que tenga esta disputa, pues hay una verdad incómoda que no puede ocultarse. Esos fideicomisos no debieron existir nunca. Su creación y el dinero que se colocó en ellos tienen un origen por demás cuestionable, cuando no directamente ilegal. En muchos casos se trató de recursos sobrantes del presupuesto anual, los famosos subejercicios, dinero que no se gastaban, pues ellos los metían en un fideicomiso que no beneficiaba a nadie, o por lo menos no iba a beneficiar a ningún proyecto social, sino ellos lo tenían destinado para otras cosas. Este presupuesto anual obtenido gracias a una práctica más que dudosa. ¿Cuál es esta práctica? Pedir más dinero del que realmente se necesitaba con la intención de quedarse con el excedente. La Auditoría Superior de la Federación advirtió desde el 2007 que esa maniobra estaba prohibida. Aún así, el Poder Judicial no solo no devolvió los fondos, sino que los mantuvo guardados para hacerlos crecer con intereses, como si se tratara de una inversión privada y no de recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos. Por si fuera poco, parte de ese dinero fue usado para crear fideicomisos que otorgaban pensiones complementarias a funcionarios, jueces y trabajadores de base en un esquema de privilegios que contrasta brutalmente con los recortes y la escasez que muchas veces se argumentan cuando se trata de atender las necesidades básicas de la ciudadanía. Pues si ahí hay dinero, ¿por qué no utilizarlo en temas, por ejemplo, en este caso, que van a ir destinados a mejoras en el servicio del ISSSTE, que son mejoras para los trabajadores del Estado, que pertenecen, por supuesto, al Poder Judicial y que los va a beneficiar directamente no solamente a ellos, sino también a sus familias? Desde el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo reiterados llamados a la Suprema Corte de Justicia para que pusiera fin a estas irregularidades y que liberara esos recursos en favor de quienes más lo necesitan. Un caso reciente y doloroso fue el de las víctimas del huracán Otis en Acapulco y otras zonas de Guerrero.
Recordarán ustedes que Andrés Manuel López Obrador solicitó que esos fideicomisos se aplicaran para el rescate de estos damnificados. En primera instancia, la Suprema Corte de Justicia dijo que sí se tomara ese dinero. Sin embargo, nunca lo liberó y después se negó a otorgarlo. La respuesta de la entonces presidenta de la Corte, licenciada en Derecho Norma Lucía Piña Hernández, combinó el desdén con una actitud que muchos interpretaron como una burla. Esa falta de voluntad para corregir el rumbo y para actuar con apego a la ley y a los principios del servicio público fue una de las razones que llevaron a impulsar una reforma constitucional destinada a frenar los abusos y a recuperar el control sobre el dinero público. El caso de los fideicomisos del Poder Judicial no es aislado. Forma parte de un esfuerzo más amplio por combatir la corrupción y detener el uso indebido de los recursos del Estado. Un ejemplo reciente fue la cancelación del proceso de compra consolidada de medicamentos a cargo de Birmex después de que se detectaran sobreprecios y favoritismos hacia ciertas empresas. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó cartas en el asunto, detuvo las adquisiciones y ordenó separar del cargo a quienes pudieran estar implicados. Toda esta información que les doy está publicada en el periódico La Jornada, en la editorial de hoy del periódico La Jornada. Para la ciudadanía es un alivio ver que por fin se toman medidas firmes contra el saqueo, y ya sea que ocurran en una empresa pública o en el propio corazón del sistema judicial. Hoy más que nunca se espera que quienes ocupen cargos en el Poder Judicial, especialmente nuevas generaciones surgidas de procesos democráticos, como lo será este proceso de elección que se llevará a cabo el 1 de junio, pues que estas personas actúen con integridad, respeto a la ley y una sensibilidad social que brille por su ausencia entre quienes crecieron al amparo del viejo régimen. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hoy también dio cuenta en la mañanera, en la conferencia, acerca de cuáles son los detalles de cómo se debe votar el día 1 de junio, y también en una exposición pues didáctica nos informó acerca del formato de las boletas y de cómo debe llenarse adecuadamente. Sin embargo, considero que esto no será suficiente. La ciudadanía tiene que tener una participación muy responsable, primero para enterarse quiénes son los candidatos. Bueno, un poquito antes, ¿cuáles son los cargos que se van a elegir? Después, ¿cuáles serán los candidatos? Y después, ¿cómo identificar esos candidatos en las boletas electorales? Mi recomendación es que todos los votantes acudamos a la información que emite el Instituto Nacional Electoral acerca del perfil de cada uno de estos candidatos a ocupar un puesto en el Poder Judicial de la Federación. Obviamente, excluyendo a los jueces que no vamos a votar por ellos, ya sea porque la elección es local o porque simplemente pues no nos corresponde en nuestra entidad. Pero, por ejemplo, para los ministros, pues hay alrededor de 20 a 30 ministros que se inscribieron, que ya fueron calificados para ser candidatos viables para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia, y solamente habrá que decidir quién de ellos queremos que lo sea, de tal manera que podemos acudir a la plataforma del INE en su sección de Conóceles para que podamos saber quiénes son estas personas. Mi recomendación es que no acudamos a la urna sin saber por quién vamos a votar. Esa es mi recomendación, y para eso pues debemos tener una gran responsabilidad, saber quiénes son. Nosotros aquí en Revista Latente, por ejemplo, ya estamos solicitando a una magistrada, a una candidata a magistrada, para que nos dé una entrevista y poder colaborar así en ofrecerle mayor información a nuestro público. Obviamente también haremos un tutorial que
acerca de cómo votar para ponerlo también en nuestras plataformas. Y así que ustedes sepan por quién van a votar. Primero, cuáles son los cargos que se van a votar, de qué van, cuáles son esos cargos y qué características tienen. Y después, quiénes son las personas candidatas a ocupar esos cargos, para después entender claramente cómo es que vamos a votar. Mi idea es que ustedes ya lleven el nombre de la persona, ubiquen el número y lo pongan rápidamente en la boleta. Pero si vamos a querer llegar a la urna viendo así de Tin Marín de Dopingüe o que nos ilumine ahí que nos ilumine el gran entendimiento, pues no va a ocurrir una elección razonada. La idea es que razonemos nuestro voto. Siempre debemos razonar nuestro voto, pero hoy más que nunca, porque este proceso electoral pues es el corolario de toda una lucha que va en pos de democratizar el poder judicial y sobre todo de mejorarlo. Muchas voces dicen que no se puede mejorar de esa forma, pero yo considero que sí, que hay un gran avance cuando metemos procesos democráticos a este tipo de elecciones. Ya no se van a elegir a los jueces, magistrados, ministros y ministras, ya no se van a elegir por obra y gracia del quedabienismo. Ahora ya se va a elegir por parte del pueblo. Así que el pueblo tenemos que apoderarnos de esta soberanía, de esta facultad y responsabilidad que tenemos de elegir a nuestros gobernantes, pero también a las personas juzgadoras y acudir a las urnas preparados. Y para eso Revista Latente con mucho gusto va a apoyar en este tema. Pues muy bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Estamos transmitiendo totalmente en vivo de 7:15 de la mañana a 9:45, que es el momento en que nos tenemos que preparar para nuestra transmisión en TikTok. Empezamos a las 10 de la mañana a transmitir un live en TikTok, donde de manera un poquito más informal, pues daremos cuenta de estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos, les mando un cordial saludo y les deseo que tengan un fin de semana muy bueno. Nos vemos el próximo lunes aquí en YouTube, en Revista Latente, el próximo lunes a las 7:15 de la mañana. Hasta pronto.